Mi hermana me envió por accidente una nota de voz que era para nuestra mamá. Lo que escuché sobre mí hizo que me fuera a la mañana siguiente, con un plan que ella jamás vería venir. Hay momentos en la vida que destrozan todo lo que creía saber. Momentos que te obligan a enfrentar una verdad tan fea que se siente como un golpe físico. Para mí, ese momento llegó con una notificación casual en mi teléfono, un mensaje de voz accidental de mi propia hermana que desveló años de mentiras cuidadosamente construidas y reveló una traición tan profunda que todavía me quita el aliento. A mis 28 años, nunca imaginé volver a estar en el dormitorio de mi infancia, rodeada de viejos trofeos de natación y pósteres descoloridos. Solo 6 meses antes, prosperaba en Chicago como diseñadora-junior- en una firma de primera, construyendo un portafolio, pagando préstamos y amando mi elegante apartamento en Wicker Park. Luego, el mercado de lujo se desplomó, y los últimos diseñadores contratados, incluyéndome a mí, fueron los primeros en irse. Mi jefe, Graham, elogió mi trabajo efusivamente, luego me entregó un paquete de indemnización que apenas cubría 2 meses de alquiler. Después de 26 solicitudes rechazadas y la mitad de mis ahorros agotados, me tragué mi orgullo y llamé a mis padres. Su casa en Maryland se suponía que sería un punto de aterrizaje temporal, un reagrupamiento de 3 meses, especialmente porque mi hermana Jenny y su perfecta familia nos visitaban desde Boston para el verano. Jenny y yo siempre tuvimos una relación complicada. Competitiva, seguro, pero cercana. O eso pensaba yo. El viaje desde Chicago se sintió como una retirada. Cada milla, un paso hacia atrás en una vida que había planeado meticulosamente. Cuando llegué a la entrada familiar, mamá salió corriendo. Su perfume de lavanda era un aroma reconfortante de mi infancia. Papá saludó desde la puerta. Pero fue Jenny, en el vestíbulo, con su cabello rubio perfecto, quien me recibió con una risa que no llegó a sus ojos. Bueno, mira lo que la economía arrastró. La diseñadora pródiga regresa. Force una sonrisa. Solo mi sobrina y mi sobrino ofrecieron un entusiasmo genuino, un pequeño aliento a mi corazón. Esa primera cena marcó la pauta. Mamá cocinó todos mis favoritos, pero la conversación giró por completo en torno al imperio inmobiliario de Jenny en Boston. Acabamos de cerrar una propiedad frente al mar la semana pasada, anunció, cortando su pollo con movimientos precisos. 1.700.000. Tyler manejó la negociación brillantemente. Papá sonrió. Yo removí el puré de papas en mi plato. Eso es impresionante. De hecho, vi algunas ofertas de trabajo aquí. Morgan & Wells busca a alguien con experiencia comercial, lo cual tengo. Un extraño destello de alarma, rápidamente disimulado, cruzó el rostro de Jenny. Oh, pero pensé que amabas Chicago. Aceptar un trabajo aquí no sería conformarse. Mamá rápidamente intervino. No hay prisa, querida. Tómate un tiempo para desahogarte después de tu contratiempo. La forma en que dijo contratiempo hizo que mi despido sonara como un fracaso personal. Noté un rápido intercambio de miradas entre ellas. Al crecer, siempre nos posicionaron como opuestos. Jenny era práctica, sociable, seguía las reglas. Yo era la soñadora creativa que cuestionaba todo. Ella fue la reina del baile de graduación. Yo me salté el baile por una instalación de arte. Ella sacaba solo A. Mis boletines de calificaciones estaban llenos de A en arte e inglés. B y C en todas las demás asignaturas, lo cual siempre dominaba la conversación. Más tarde esa noche, desempacando, encontré mis viejos cuadernos de dibujo llenos de diseños. Estos conceptos habían sido la base de mi portafolio. Un suave golpe me interrumpió. Jenny estaba en el umbral, con 2 copas de vino. Tregua, dijo, extendiendo una. Sé que volver a casa no es fácil. Por un momento, se sintió como en los viejos tiempos. Tu portafolio de Chicago, dijo, señalando el estuche de cuero. Puedo ver en qué has estado trabajando. Dudé, luego lo saqué. Mientras se lo mostraba, explicando los conceptos, noté algo extraño. En lugar de un desinterés cortés, ella hacía preguntas detalladas, tomando notas mentales. Cuando le mostré mi concepto de espacio comercial sostenible, que había recibido una mención de la industria, lo estudió con una intensidad inusual. Esto es realmente bueno, Annie, dijo finalmente, usando mi apodo de la infancia. Realmente innovador. Fue el primer cumplido genuino sobre mi trabajo en años, y me reconfortó. Quizás esta vez en casa podría sanarnos. Pero mientras Jenny salía de mi habitación, la escuché hablar por teléfono en el pasillo. Su voz era baja pero clara. No, acaba de llegar. Sí, pero no creo. Escucha, necesito asegurarme de que esto funcione como lo discutimos.
Una sensación incómoda se instaló en mi estómago. Lower part. El estrés me estaba volviendo paranoica. Pero al quedarme dormida, no pude evitar la sensación de que, bajo la superficie, las corrientes se movían en direcciones que aún no podía ver. Simplemente no me di cuenta de lo rápido que me arrastrarían. 2 semanas después, la incomodidad se había convertido en una rutina desagradable. Mamá preguntaba sobre la búsqueda de trabajo con una mezcla de preocupación y juicio. Papá se retiraba a su taller de carpintería. Jenny trabajaba de forma remota, su voz profesional se escuchaba por toda la casa. El primer momento realmente extraño llegó cuando encontré a mamá y a Jenny acurrucadas en la cocina, hablando en voz baja. Se enderezaron de inmediato cuando aparecí. ¿De qué susurran ustedes dos?, pregunté. Solo los planes de la fiesta de cumpleaños de Mason, dijo mamá demasiado rápido. Su cumpleaños es en noviembre, señalé. Jana Asirio. Un sonido agudo y poco natural. Reservamos los lugares con meses de anticipación. Los buenos se llenan rápido. Asentí, no convencida, pero lo dejé pasar. Más tarde esa tarde, mi antigua compañera de clase Maya me envió un mensaje de texto. Escuché que estás de vuelta. Mi jefe en Riverfront Designs busca a alguien con experiencia en la gran ciudad. ¿Interesada? Mi ánimo se elevó. Riverfront era la firma más prestigiosa de la zona. Respondí con un entusiasta sí antes de bajar. Encontré a Jenny y a mamá hojeando álbumes de fotos. Grandes noticias. Maya acaba de enviarme un mensaje de texto sobre Riverfront. Tengo una entrevista la semana que viene. La expresión de mamá fue cuidadosamente neutral. Qué bien, querida. Pero Riverfront no es bastante pequeña. En realidad, se han expandido mucho, expliqué. Podría ser una muy buena oportunidad. La reacción de Jenny fue aún más extraña. Su sonrisa era forzada, sus ojos miraban a mamá. Eso es maravilloso. De verdad, aunque pensé que querías un descanso antes de volver a la carga. Nunca dije eso, repliqué, confundida. He estado solicitando empleo desde que llegué. Claro que sí, dijo Jenny con suavidad. Solo quiero asegurarme de que no te estés conformando con lo primero que encuentres por desesperación. Las palabras me dolieron. No estoy desesperada. Riverfront es una oportunidad legítima. Estoy segura de que sí, dijo Jenny, su tono sugería lo contrario. Me retiré a la planta de arriba, molesta por su respuesta tibia. Mientras actualizaba mi portafolio, la voz de Jenny subió desde abajo. La curiosidad me ganó. Me acerqué sigilosamente a la escalera. Necesitamos asegurarnos de que no lo consiga, decía Jenny. ¿Sabes cómo se pone cuando se obsesiona con algo? Se me revolvió el estómago. ¿Hablaba de mí? ¿Del trabajo? No pude oír la respuesta de mamá, pero Jenny continuó. Lo sé, pero confía en mí, es por lo mejor. Nos lo agradecerá más tarde. Me aparté, mi mente acelerada. ¿Lo estaba malinterpretando? ¿Podría mi propia hermana estar intentando sabotearme? Parecía paranoico, incluso para nosotras. Durante los días siguientes, comencé a notar patrones. Cuando mencionaba que iba a actualizar mi sitio web de portafolio, nuestro internet se ralentizaba a paso de tortuga. Cuando programaba una entrevista de práctica, Jenny sugería una salida familiar exactamente a la misma hora. Cuando mencionaba proyectos que pensaba destacar, ella hacía comentarios sutilmente subversivos. La manipulación sutil alcanzó su punto máximo durante la noche de cine familiar. ¿Te recuerda a alguien?, dijo Jenny, codeando a mamá mientras el personaje principal perdía su trabajo en la ciudad y regresaba a casa. Es un arco argumental común, repliqué. Claro, pero la mayoría de la gente se recupera más rápido, continuó Jenny. Ella se parece un poco a ti, viviendo en un mundo de fantasías sobre sus talentos. La sala se quedó en silencio. Incluso Tyler parecía incómodo. Jenny, advirtió mamá. ¿Qué? Solo estoy diciendo que Anitra siempre ha tenido grandes sueños. No hay nada de malo en eso. Pero a veces hay que afrontar la realidad sobre dónde están realmente tus habilidades. Mis manos temblaron. ¿Y qué realidad debería estar enfrentando exactamente? Chicas, interrumpió mamá. Disfrutemos de la película. No, quiero oír lo que Jenny piensa que debería ser mi realidad, insistí. Jenny agitó una mano despectiva. No seas tan sensible. Solo estaba conversando. Ya sabes cómo bromea Jenny, añadió mamá, como si esto lo explicara todo. Me voy a la cama, dije, poniéndome de pie. En mi habitación, me paseé. ¿Estaba yo siendo demasiado sensible o estaba ocurriendo algo más calculado? Esa noche, tomé una decisión que iba en contra de mi naturaleza confiada.
Activé la aplicación de notas de voz en mi teléfono y la configuré para grabar durante las conversaciones familiares. Una prueba de cordura, me dije a mí misma. Poco sabía que esta decisión revelaría mucho más de lo que estaba preparada para descubrir. La mañana de mi entrevista en Riverfront Designs amaneció brillante. Había estado preparándome durante días, revisando mi portafolio, investigando la firma. A pesar de las extrañas corrientes subterráneas con Jenny, me sentía confiada. Este era mi nuevo comienzo. Me levanté temprano, me maquillé, me peiné y me puse mi traje de entrevista azul marino de la suerte y la pulsera de plata de mi abuela. Mientras me ponía los pendientes, mi teléfono sonó. Un mensaje de voz de Jenny. Mi primer pensamiento fue una rama de olivo, un mensaje de buena suerte. Toqué el botón de reproducción, sosteniendo el teléfono en mi oído. Mamá, necesito hablar contigo sobre la entrevista de Anitra hoy. La voz de Jenny se escuchó clara, pero con un tono que nunca antes había oído. Duro, calculador. Mikangio. La varilla del rímel a medio camino de mi ojo. Esto no era para mí. Lo había enviado accidentalmente a la persona equivocada. Debería dejar de escuchar. Pero luego escuché mi nombre de nuevo y algo en el tono de Jenny hizo imposible apagarlo. Lame a Riverfront Air. Continuó Jana. Hablé con alguien de recursos humanos. Les dije que era una ex colega de Chicago con preocupaciones sobre su ética de trabajo. Les sugerí que quizás quisieran verificar sus referencias más a fondo. Mi mano comenzó a temblar. La varilla del rímel cayó al mostrador. Mamá, no podemos permitir que se establezca aquí. ¿Sabes lo que dijo papá sobre la posibilidad de ayudarla a iniciar su propio pequeño negocio de diseño si la búsqueda de empleo no funciona? ¿Te imaginas? Después de que he trabajado tan duro para ser la exitosa de la familia. Escuché la respuesta ahogada de mi madre. Por supuesto, me siento mal, replicó Jenny, sonando cualquier cosa menos arrepentida. Pero recuerda ese plan de negocios que ella creó en su último año de escuela de diseño, ese para la consultoría de diseño de interiores sostenible. Bueno, tomé ese concepto cuando lo dejó en su _laptop_ durante las vacaciones de Navidad. Esas ideas se convirtieron en la base de la división de propiedades ecológicas que hizo que mi negocio inmobiliario destacara en Boston. Mis rodillas cedieron y me hundí en el borde de mi cama. El concepto de diseño sostenible había sido mi proyecto de pasión. Había notado similitudes en el negocio de Jenny, pero lo atribuí a una coincidencia. La verdad me golpeó como un golpe físico. La verdad es, continuó la voz de Jenny, bajando el tono, siempre he estado celosa de su talento. Ella hace que todo parezca sin esfuerzo. ¿Sabes lo duro que tengo que trabajar por cada cliente, cada venta? Ella dibuja algo hermoso en minutos mientras yo estoy luchando. No es justo. Una pausa. Sí, sé que está pasando por un mal momento ahora mismo. Por eso este es el momento perfecto para asegurarnos de que encuentre algo más adecuado, algo que no la ponga en competencia conmigo. Otra pausa. Estaba pensando que podríamos presentarla a Rick, el amigo de Tyler de la universidad. Él tampoco es particularmente ambicioso. No le importaría salir con alguien sin éxito. El mensaje de voz terminó. Durante varios minutos, no pude moverme. Mi cuerpo se sentía desconectado de mi cerebro mientras las implicaciones me invadían en oleadas nauseabundas. Mi propia hermana había saboteado activamente mi carrera. Mi madre era cómplice. Habían discutido mi fracaso como si fuera una conclusión inevitable, algo que debía gestionarse. Corrí al baño, apenas llegando antes de enfermarme. Salpicándome agua fría en la cara, me miré al espejo, conmocionada, pálida bajo mi maquillaje cuidadosamente aplicado. Reproduje el mensaje de nuevo, necesitando confirmar que no lo había imaginado. Cada palabra me cortaba más profundo. La crueldad casual, la admisión de robo, la conspiración en curso para mantenerme en mi lugar. Lo peor de todo fue la revelación de mamá. Ella no me había defendido. Había participado, aparentemente de acuerdo con la evaluación y los planes de Jenny. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo habían estado trabajando en mi contra, posiblemente durante años. La entrevista era en 90 minutos. Tenía que recomponerme. Cancelar no era una opción. No ahora que entendía que me enfrentaba. Con movimientos mecánicos, arreglé mi maquillaje, cubriendo la evidencia de lágrimas y _. Me arreglé el traje, me puse mi máscara profesional y bajé. Mamá estaba en la cocina, Jenny, en la mesa. Ambas levantaron la vista. «¿Te ves linda, cariño?», dijo mamá. «Hoy es un gran día. ¿Quieres desayunar?», preguntó Jenny, su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Necesitas mantener tu fuerza». «No, gracias», respondí. «Tomaré café en el camino».
Buena suerte hoy, gritó Jenny mientras me dirigía a la puerta. Aunque sabes lo que dicen sobre la suerte. Es cuando la preparación se une a la oportunidad. Sus palabras, que antes parecían de apoyo, ahora resonaban con un doble significado. Asentí sin volverme, temiendo que mi rostro me delatara. En mi coche, puse mi teléfono en el salpicadero y volví a reproducir el mensaje de voz por última vez, escuchando la voz de mi hermana detallando su traición mientras conducía hacia una entrevista que ella ya había intentado sabotear. Para cuando llegué al estacionamiento de Riverfront Designs, algo se había cristalizado dentro de mí. Más allá del dolor y el _, había una claridad que no había sentido en meses. Ahora entendía el campo de juego y a los jugadores. La única pregunta que quedaba era qué haría con este conocimiento. Casi choqué con un camión de reparto. Mis manos temblaban en el volante y 2 veces tuve que detenerme para recomponerme. El mensaje de voz se reproducía una y otra vez en mi mente. Siempre he estado celosa de su talento. No podemos dejar que se establezca aquí. Lame a Riverfront Air. De alguna manera llegué al elegante edificio de cristal. Me senté en mi coche durante varios minutos, respirando profundamente, volviéndome a aplicar el lápiz labial. La mujer que me devolvía la mirada parecía serena en la superficie, pero sus ojos tenían una nueva dureza. Maya me esperaba en la recepción, su rostro familiar se iluminó con una sonrisa. Anitra, qué gusto verte. ¿Estás bien? Te ves un poco pálida. Solo nervios de entrevista, mentí. Gracias de nuevo por recomendarme. Maya bajó la voz. Escucha, pasó algo raro. Alguien llamó ayer preguntando por ti, diciendo ser una excolega con preocupaciones. Grayson, nuestro director creativo, lo mencionó esta mañana. Se me revolvió el estómago. ¿Qué dijeron? Nada específico, solo que la empresa debería verificar tus credenciales a fondo. Grayson pensó que era lo suficientemente extraño como para mencionármelo, ya que yo te recomendé. El sabotaje corporativo ocurre en esta industria, pero nunca lo esperé para un puesto de nuestro nivel. Asentí, tratando de mantener mi expresión neutral a pesar de la confirmación de la interferencia de Jenny. La gente puede ser sorprendentemente competitiva. Bueno, salió completamente mal, dijo Maya. Grayson ahora está más interesado. Cualquiera que inspire un sabotaje preventivo debe valer la pena hablar con él, dijo. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás el plan de Jenny fallaría después de todo. La sala de entrevistas era luminosa y espaciosa, con ventanales que daban al río. Grayson Turner, un hombre alto con canas y cabello sal y pimienta, se levantó para saludarme. Anitra Taylor Unplacer. Su trabajo en el Riverside Hotel en Chicago me llamó la atención. Esa instalación de techo fue inspiradora. El orgullo profesional enderezó mi espalda. Gracias. Ese proyecto tuvo algunos desafíos únicos. Durante la siguiente hora, me concentré por completo en la entrevista, dejando de lado los pensamientos sobre la traición de Jenny. Le mostré a Grayson mi portafolio, discutí mi enfoque del diseño sostenible y respondí preguntas sobre mi experiencia. Hacia el final, Grayson se recostó. Debo mencionar que recibimos una extraña llamada ayer. Alguien que afirmaba tener preocupaciones sobre su trabajo. Rara vez menciono tales cosas, pero fue lo suficientemente inusual como para que me interesara su reacción. Respire Hondo. Agradezco su transparencia. Sin saber exactamente lo que se dijo, es difícil abordar preocupaciones específicas, pero puedo decirles que mi salida de Hartman and Associates fue puramente económica. Despidieron a los 5 diseñadores contratados más recientemente cuando perdieron varias cuentas importantes durante la recesión. Grayson asintió. Eso coincide con lo que he oído sobre las condiciones del mercado, y francamente, su portafolio habla por sí mismo. Cerró mi presentación en su _tablet_. Lo que me lleva al siguiente paso. Nos gustaría ofrecerle un puesto de diseñadora senior. Parpadeé. Diseñadora senior, no _junior_ o asociada. Su experiencia en Chicago la coloca por delante de nuestros asociados actuales. El salario sería de $85,000 anuales con beneficios y una estructura de bonificación trimestral por finalización de proyectos. Necesitaríamos que comenzara en 2 semanas. ¿Le interesa? El salario era $15,000 más de lo que había ganado en Chicago. El puesto era un ascenso y estaba sucediendo a pesar del intento de sabotaje de Jenny. Sí, dije, encontrando mi voz. Definitivamente me interesa. Gracias por esta oportunidad. Después de finalizar los detalles y firmar el papeleo preliminar, caminé hacia mi coche aturdida. La oferta de trabajo debería haber sido lo más destacado de mi día, la solución a mis problemas.
En cambio, fue eclipsada por las revelaciones del mensaje de voz. Mientras estaba sentada en mi coche, mi teléfono sonó. El nombre de Jenny apareció. Lo dejé ir al buzón de voz, pero ella llamó de nuevo inmediatamente. Respirando profundamente, contesté. ¿Hola? ¿Cómo te fue la entrevista? Su voz era brillante con un falso entusiasmo. Por una fracción de segundo, consideré confrontarla, desatar todo mi dolor y mi ira. Pero algo me detuvo. Una voz estratégica me susurró que el conocimiento era poder, y en ese momento yo sabía mucho más de lo que ella se daba cuenta. Estuvo bien, dije, manteniendo un tono neutral. Parecían interesados. Bueno, no te hagas demasiadas ilusiones. Las empresas regionales pueden ser muy selectivas, pero estoy segura de que algo saldrá eventualmente. Gracias por el aliento, respondí, las palabras con un sabor amargo. Escucha, tengo que hacer unos recados. Nos vemos en la cena. Colgué y me quedé quieta, procesando la información. No podía volver a esa casa esta noche sabiendo lo que sabía. No con la pretensión de normalidad cuando todo se había revelado como una mentira. En lugar de conducir a casa, fui a mi banco. Retiré la mayor parte de mis ahorros restantes, lo suficiente para asegurar una vivienda temporal y sobrevivir hasta mi primer sueldo. Luego, encontré un hotel de estancia prolongada modesto y pagué una semana por adelantado. En mi habitación de hotel esa noche, me senté con las piernas cruzadas en la cama con mi laptop. Mi teléfono zumbaba repetidamente con mensajes de texto de mamá y Jenny preguntando dónde estaba y cuándo regresaría a casa. Respondí vagamente sobre una reunión con antiguos compañeros de clase y la necesidad de tiempo para procesar la entrevista. Al caer la noche, miré por la ventana. Esto ya no se trataba solo de un trabajo. Se trataba de recuperar mi narrativa, mi talento, mi futuro. Y por mucho que una parte de mí quisiera una simple venganza, una voz más sabia me instó a buscar justicia en su lugar. Jenny había construido su éxito en parte con mis ideas robadas, había trabajado activamente para suprimir mis oportunidades. Mis padres habían permitido esta dinámica. Abrí un nuevo documento en mi laptop y comencé a escribir, organizando mis pensamientos en lo que no era un plan de venganza, sino una retirada estratégica. Un plan para establecer límites, recuperar mi identidad profesional y, quizás lo más importante, asegurar que Jenny finalmente enfrentara las consecuencias de sus acciones. A medianoche, había trazado mis siguientes pasos. Aceptaría el puesto en Riverfront, pero solicitaría un retraso de 2 semanas en el inicio. Durante ese tiempo, recopilaría pruebas, aseguraría mi posición y me prepararía para la confrontación que inevitablemente vendría. Por primera vez desde que escuché el mensaje de voz, sentí una sensación de propósito tranquilo. No estaba huyendo. Estaba avanzando en mis propios términos, y Jenny no tenía idea de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, esperé hasta recibir un mensaje de texto de mamá que decía que todos iban de compras. Necesitaba 30 minutos a solas en la casa. Conduje hasta mi casa de la infancia, usando mi llave para entrar en silencio. La familiaridad del espacio se sentía diferente ahora, contaminada por lo que sabía. Moviéndome rápidamente, fui a mi habitación y empaqué ropa esencial, mis documentos profesionales y algunos objetos sentimentales en 2 maletas. Dejé mis muebles, libros y la mayoría de mis posesiones atrás. Eran solo cosas. Lo que necesitaba ahora era libertad. Mientras terminaba de empacar, se me ocurrió una idea. Jenny había admitido en el mensaje de voz haber robado mi plan de negocios años atrás. ¿Era posible que tuviera otras pruebas de su engaño? Impulsada por esta corazonada, entré en silencio en la habitación de invitados donde ella y Tyler se hospedaban. Me sentí incómoda husmeando, pero me recordé lo que estaba en juego. Después de una cuidadosa búsqueda, encontré una carpeta metida en su maletín, etiquetada como Iniciativa Hogar Verde. Dentro había impresiones de mis conceptos originales de diseño sostenible de la escuela de diseño, completas con mis notas escritas a mano. Algunas páginas tenían la escritura de Jenny superpuesta, adaptando mis ideas a aplicaciones inmobiliarias. Junto a ella había una cadena de correos electrónicos con Graham Hartman, mi antiguo jefe en Chicago. El intercambio estaba fechado 2 semanas antes de mi despido. *Jenny, según lo solicitado. He revisado la situación. Si bien el trabajo de Anitra es excelente, ella sería incluida en cualquier reducción si necesitáramos recortar personal. Agradezco el aviso sobre las preocupaciones de su familia con respecto a su trayectoria profesional. A veces, estos momentos difíciles se convierten en una redirección hacia caminos más adecuados. Mantendré esta conversación en secreto, por supuesto.
Mis manos temblaron mientras tomaba fotos de los correos electrónicos y el contenido de la carpeta. El despido que me había devastado, que había pensado que era puramente económico, había sido influenciado por la interferencia de Jenny. Ella se había puesto en contacto con mi jefe bajo el pretexto de la preocupación familiar para asegurarse de que yo estuviera entre los despedidos. La traición fue aún más profunda de lo que había imaginado. Esto no era solo sabotaje reciente. Esto eran años de socavar calculado disfrazado de preocupación fraternal. Reemplacé todo exactamente como lo había encontrado y continué mi rápido embalaje. En la cocina, dejé una breve nota, tomando un tiempo personal para pensar. Me pondré en contacto cuando esté lista. Por favor, respeten mi espacio, Anitra. Sin acusaciones, sin revelaciones, solo lo suficiente para ganar tiempo mientras implementaba mi plan. En el hotel de estancia prolongada, transformé mi habitación en un centro de mando. Monté mi laptop organicé las pruebas y comencé a construir metódicamente la base de mi nueva vida. Primero, acepté formalmente el puesto en Riverfront Designs, pero solicité una fecha de inicio dentro de 2 semanas. Necesito atar algunos cabos sueltos personales antes de comenzar este nuevo capítulo, escribí. Grayson respondió casi de inmediato con aprobación. Luego, me puse en contacto con antiguos colegas en Chicago, preguntando cuidadosamente sobre las circunstancias que llevaron a los despidos. Sin revelar mis sospechas, recopilé información sobre el momento y el proceso de selección. 2 conversaciones separadas confirmaron que las decisiones de despido habían parecido extrañamente específicas, dirigidas a ciertos empleados a pesar de sus historiales de rendimiento. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de mi familia. Mama, Anitra, ¿dónde estás? Estamos muy preocupados. Papá. Cariño, llámanos. Tu madre está molesta. Jana. Esto es infantil. Lo que sea que te moleste, podemos hablar de ello. Respondí con información mínima, alegando que necesitaba espacio para procesar la entrevista de trabajo y algunas realizaciones personales. Estoy a salvo y me pondré en contacto pronto. Envié un mensaje de texto. Por favor, respeten que necesito unos días a solas. Sus respuestas fueron reveladoras. Mamá expresó preocupación, pero rápidamente pasó a la culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Así es como nos lo agradeces. Papá parecía genuinamente preocupado, pero se remitió a la interpretación de los acontecimientos de mamá y Jenny. Los mensajes de Jenny se volvieron cada vez más controladores, exigiendo saber dónde me hospedaba y cuándo dejaría este comportamiento ridículo. Mantuve el silencio de radio durante 48 horas. Aprovechando ese tiempo, descubrí que el negocio inmobiliario de Jenny había comercializado fuertemente su enfoque innovador y ecológico, un lenguaje directamente tomado de mi plan de negocios. Ella había ganado un premio empresarial regional específicamente por estas iniciativas, dando entrevistas sobre su visión original para viviendas sostenibles. Al tercer día, tuve un golpe de suerte inesperado. Uno de mis primeros clientes asignados en Riverfront fue Meridian Development Group, el mayor promotor comercial de la región. Su CEO, Lawrence Carter, estaba interesado en expandirse a comunidades residenciales ecológicas y quería conceptos de diseño preliminares. Durante nuestra primera reunión, Lawrence mencionó que buscaba activamente un socio inmobiliario para la parte residencial de un nuevo desarrollo de uso mixto importante. Necesitamos a alguien con enfoques innovadores para viviendas sostenibles, explicó. Los promotores tradicionales no tienen una visión lo suficientemente avanzada. La oportunidad era demasiado perfecta para ignorarla. En realidad, dije con cautela, podría conocer a alguien con experiencia en esa área. Permítame hacer algunas averiguaciones. No mencioné a Jenny directamente. No era necesario. Las semillas estaban plantadas para lo que vendría después. De vuelta en el hotel, comencé a crear una presentación para Meridian que mostraba mis conceptos originales de diseño sostenible, los mismos que Jenny había robado. No hice referencia a su negocio ni hice ninguna acusación. Simplemente presenté el trabajo tal como se había concebido originalmente con mi estética y especificaciones técnicas. Mientras tanto, los mensajes de mi familia se volvieron cada vez más frenéticos. Había pasado una semana. Mamá dejó mensajes de voz llorosos. Papá llamó repetidamente. Los mensajes de Jenny oscilaban entre la preocupación y la irritación. Esto no es propio de ti, Anitra. Somos familia. Lo que sea que te pase, podemos arreglarlo. La ironía no se me escapó. Ella tenía razón. Esto no era propio de mí. La vieja Anitra los habría confrontado inmediatamente, emocional y sin preparación.
Habría aceptado sus explicaciones y manipulaciones, eventualmente dudando de sus propias percepciones. Esa versión de mí se había ido. Durante mi investigación sobre el negocio de Jenny, descubrí patrones preocupantes en sus transacciones recientes. Varias propiedades listadas tenían divulgaciones cuestionables con respecto a las evaluaciones ambientales, precisamente el área donde ella afirmaba tener experiencia. En un caso, aparentemente había ocultado información sobre los resultados de las pruebas del suelo a posibles compradores. No era mi objetivo dañar su carrera, pero estos hallazgos sugerían que su falta de ética se extendía más allá de las relaciones familiares. Hice un informe anónimo a la Comisión Estatal de Bienes Raíces, proporcionando documentación sin revelar mi identidad. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de responsabilidad. A medida que avanzaba mi segunda semana fuera de casa, me concentré en establecerme en Riverfront. Visitaba la oficina a diario, organizando mi espacio de trabajo, conociendo colegas y sumergiéndome en el proyecto Meridian. Todos me recibieron calurosamente, impresionados por mi portafolio e ideas. Grayson me apartó después de una reunión productiva. No sé qué intentaba lograr esa persona que llamó, pero te hicieron un favor. Tu trabajo es excepcional, Anitra. Somos afortunados de tenerte. Sus palabras validaron lo que siempre había sabido sobre mis habilidades, pero que la dinámica familiar me había hecho dudar. Con la distancia de su influencia, mi confianza estaba regresando. Al final de las 2 semanas, varias cosas habían encajado. Mi presentación para Meridian estaba completa y programada para el lunes siguiente. Mi búsqueda de apartamento había dado como resultado un lugar pequeño pero encantador a poca distancia de la oficina, y finalmente había decidido cómo manejar la inevitable confrontación con mi familia. Llamé a mi madre el viernes por la noche, manteniendo mi voz tranquila y controlada. Estoy lista para hablar, dije cuando respondió. No en la casa. Me gustaría que todos ustedes se reunieran conmigo en mi nueva oficina el lunes por la tarde a las 3. ¿Tu nueva oficina? Mamá sonó confundida. ¿De qué hablas? Hemos estado muertos de preocupación. Tu hermana está fuera de sí. Estoy segura de que lo está, respondí con calma. Lunes a las 3. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Por favor, asegúrate de que papá y Jen estén allí. Pero esto no es negociable, mamá. Lunes a las 3 o no hablamos en absoluto. Después de colgar, respiré hondo. El plan estaba en marcha. En 3 días, todo cambiaría. No porque buscara venganza, sino porque la verdad necesitaba finalmente ver la luz del día. La mañana del lunes amaneció con una claridad de propósito que no había sentido en años. Me vestí cuidadosamente con un traje sastre gris carbón y una blusa de color esmeralda intenso. Vestir con poder no se trataba solo de parecer profesional, era una armadura para la confrontación que se avecinaba. Mi primer día oficial en Riverfront Designs comenzó con una reunión de equipo donde Grayson me presentó como su nueva diseñadora senior. La bienvenida fue cálida, con Maya dándome un pulgar hacia arriba de ánimo. A las 10, estaba instalada en mi nuevo escritorio, preparándome para mi presentación a Meridian Development Group. Lawrence Carter llegó con su equipo a las 11, impecablemente vestido e irradiando confianza. Mientras nos dábamos la mano, sonrió con aprecio a mi portafolio exhibido en mi tablet. Grayson me dice que ha preparado algo especial para nosotros, dijo. Creo que sí, respondí, lanzándome a mi presentación. Durante la siguiente hora, guié a Lawrence y a su equipo a través de mi visión para su comunidad residencial ecológica. Presenté diseños integrales que incorporaban materiales sostenibles, diseños energéticamente eficientes y espacios comunitarios innovadores. Los conceptos eran versiones evolucionadas de mi plan de negocios original, el mismo que Jenny había robado y sobre el que había construido su reputación. Pero mis diseños iban más allá, incorporando todo lo que había aprendido en Chicago y mis propias investigaciones continuas. Esto es excepcional, dijo Lawrence cuando terminé. Es exactamente la perspectiva fresca que hemos estado buscando. La mayoría de las empresas locales están estancadas en el pensamiento convencional, pero esto, señaló mis representaciones, esto es visionario. Gracias, dije, manteniendo mi compostura profesional a pesar de la validación interna que sus palabras proporcionaban. Hay una cosa más que me gustaría discutir. Este era el momento de implementar la siguiente fase de mi plan. Meridian necesitará un socio inmobiliario para comercializar y vender estas propiedades, continué con cuidado. Alguien que entienda la propuesta de valor única de las viviendas sostenibles. Lawrence asintió. Hemos estado entrevistando empresas, pero no hemos encontrado el socio adecuado. ¿Tiene alguna recomendación? Podría tenerla, dije. Si está disponible esta tarde a las 3, podría hacer una presentación.
Lawrence revisó su calendario y aceptó regresar. Mientras él y su equipo se iban, Grayson se acercó con una expresión impresionada. Eso fue magistral, dijo. Lawrence rara vez muestra tanto entusiasmo, y ya les has conseguido una conexión inmobiliaria. Eso es iniciativa. Sonreí, sin corregir su suposición. Creo en soluciones integrales. Las horas hasta las 3 pasaron en un torbellino de tareas de orientación y papeleo. Organis la sala de conferencias, configurando cuidadosamente mi _laptop_ para mostrar diapositivas específicas. A las 2:45, recibí un mensaje de texto de mamá. Ya estamos estacionando. Este edificio se ve caro. A las 2:50, Lawrence regresó, curioso por el misterioso contacto inmobiliario. Le pedí que esperara en la oficina de Grayson, explicando que necesitaba una conversación privada con los posibles socios primero. Exactamente a las 3, la recepcionista llamó para anunciar la llegada de mi familia. Le pedí que los enviara a la sala de conferencias B, luego respiré hondo y fui a recibirlos. Mamá entró primero, su expresión una mezcla de preocupación e indignación. Papá la siguió, luciendo incómodo con su saco de traje que rara vez usaba. Jenny fue la última, con el rostro cuidadosamente compuesto, pero sus ojos mirando a su alrededor, absorbiendo el prestigioso entorno de la oficina. Anitra, comenzó mamá de inmediato. ¿Qué está pasando? 2 semanas sin una palabra y ahora esta misteriosa reunión. Hemos estado muertos de preocupación. Por favor, tomen asiento, dije, señalando la mesa de conferencias. Aprecio que hayan venido. Claro que vinimos, dijo Jenny, sentándose en una silla con gracia practicada. Somos familia. Aunque debo decir que este dramático acto de desaparición parece excesivo, incluso para ti. La sutil indirecta me habría herido hace 2 semanas. Ahora, simplemente confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Quería que viera mi nuevo lugar de trabajo, dije con calma. He aceptado un puesto como diseñadora senior en Riverfront Designs. Hoy es mi primer día oficial. Las cejas de mamá se levantaron. ¿Diseñadora senior? Pero acabas de ser entrevistada y no nos dijiste que tenías una oferta. Papá se inclinó hacia adelante. Eso es una noticia maravillosa, hija. ¡Felicidades! La reacción de Jenny fue más mesurada, su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¡Qué inesperado! Pensé que todavía estabas considerando opciones. Fui muy clara sobre mis prioridades, respondí. Este puesto se alinea perfectamente con mi experiencia y objetivos. Bueno, dijo mamá, claramente desconcertada por mi compostura. Esto explica la ausencia, supongo, aunque podrías habernos dicho en lugar de desaparecer. En realidad, mi ausencia tuvo otra causa, dije, sentándome frente a ellos. Hace 2 semanas, recibí un mensaje de voz de Jenny. Un mensaje que claramente estaba destinado a ti, mamá. No a mí. El color se escurrió del rostro de Jenny. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de su error. ¿Qué mensaje de voz? Sin responder, toqué mi teléfono y la voz de Jenny llenó la sala de conferencias. Mamá, necesito hablar contigo sobre la entrevista de Anitra hoy. Llamé a Riverfront ayer. Mientras se reproducía la grabación, observé sus reacciones. Mamá se cubrió la boca, sus ojos se movían entre Jenny y yo. La expresión de papá pasó de confusión a _a ira. Jenny se quedó inmóvil, su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba con cada palabra condenatoria de su propia boca. Cuando la grabación terminó, el silencio fue ensordecedor. Papá fue el primero en hablar. ¿Es esto cierto?, le preguntó a Jenny, su voz tensa con una emoción apenas controlada. ¿Intentaste sabotear la oportunidad de trabajo de tu hermana? La compostura de Jenny se rompió. No entiendes. No fue así. Solo me preocupaba que se precipitara a algo por desesperación. ¿Y mi plan de negocios?, pregunté en voz baja. ¿El que robaste en la escuela de diseño? También fue por preocupación. No lo robé, protestó débilmente. Me inspiré en él. Eso es diferente. Abrí mi _laptop_, mostrando las fotos que había tomado de su carpeta con mis diseños originales y sus anotaciones. La inspiración no suele implicar la copia directa o atribuirse el mérito de los conceptos originales de otra persona. Mamá intentó salvar la situación. Chicas, claramente ha habido un malentendido. Jana nunca intentionalmente. Papá la interrumpió, su voz inusualmente firme. Simplemente detente, Linda. ¿Tú sabías esto? Eras parte de esa conversación en la grabación. Mamá se quedó en silencio, su rostro enrojecido.
Hay alguien que me gustaría que conocieras, dije, poniéndome de pie. Fui a la puerta y le hice un gesto a Lawrence para que se uniera a nosotros. Cuando entró, hice las presentaciones. Lawrence Carter, CEO de Meridian Development Group. Lawrence, esta es mi familia. Y esta, señalé a Jenny, es Jenny Taylor Morrison, la agente inmobiliaria que mencioné. El reconocimiento brilló en los ojos de Jenny. Todos en los círculos empresariales locales conocían a Meridian Development Group y a su influyente CEO. Esta era potencialmente la mayor oportunidad de cliente de su carrera. Entrar en la habitación en el momento exacto en que su engaño había sido expuesto. Señorita Morrison, dijo Lawrence, extendiendo la mano. Anitra me dice que usted se especializa en propiedades ecológicas. Eso es precisamente lo que buscamos en nuestro nuevo socio de desarrollo. Jenny me miró, la confusión luchaba con la oportunidad en su expresión. Le estrechó la mano automáticamente. Sí, la vivienda sostenible es mi pasión. Maravilloso, continuó Lawrence, aunque debo decir que los conceptos que su hermana presentó esta mañana fueron notablemente innovadores. Mencionó que evolucionaron a partir de un trabajo inicial que hizo en la escuela de diseño. Debe estar orgullosa de tener tanto talento en la familia. La implicación era clara. Lawrence, intencionalmente o no, me acababa de atribuir los conceptos originales sobre los que Jenny había construido su reputación. La sonrisa de Jenny se tensó. Anitra siempre ha sido creativa. Me volví hacia Lawrence. Debo ser transparent, Lawrence. Invité a mi familia aquí hoy para abordar algunos problemas preocupantes con respecto a esos mismos conceptos que discutimos esta mañana. Lawrence nos miró, percibiendo la tensión. ¿Hay algún problema del que deba estar al tanto? Antes de que pudiera responder, Jenny se puso de pie abruptamente. Disculpe, señor Carter. Este es un asunto familiar que requiere una discusión privada. Por supuesto, dijo suavemente. Anitra, quizás deberíamos reprogramar nuestro seguimiento. En realidad, respondí, creo que es importante que escuche esto. El enfoque inmobiliario ecológico de Jenny se construyó sobre conceptos que tomó de mi plan de negocios en la escuela de diseño. Conceptos que he evolucionado y le presenté hoy. La sala se quedó en silencio. La expresión de Lawrence permaneció cuidadosamente neutral, pero sus ojos se agudizaron con interés. Él era, después de todo, un hombre de negocios que había navegado innumerables situaciones complejas. Ya veo, dijo finalmente. Las colaboraciones comerciales familiares pueden ser complicadas. Esto no fue una colaboración, dijo papá, sorprendiendo a todos. Según esa grabación, Jenny tomó el trabajo de Anitra sin permiso y ha estado trabajando activamente para suprimir la carrera de su hermana. Como su padre, estoy avergonzado y consternado. Jenny se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos. Papá, no entiendes. Entiendo perfectamente, interrumpió. Los he visto competir toda su vida, pero nunca imaginé que hubiera llegado tan lejos. Lawrence se aclaró la garganta. Quizás deba darles un poco de privacidad familiar. Antes de que se vaya, dije, quiero dejar claro que no organicé esta reunión por venganza ni para dañar la reputación de nadie. El trabajo que presenté hoy se sostiene por sus propios méritos, independientemente de su historia. Y Jenny, su experiencia comercial es valiosa, independientemente de cómo se originaron algunos de sus conceptos. Lawrence me estudió por un momento, luego asintió levemente, con un brillo de respeto en sus ojos. Integridad anotada, Anitra. Nos pondremos en contacto sobre los próximos pasos. Le estrechó la mano y salió de la sala de conferencias, cerrando la puerta detrás de él. Tan pronto como se fue, Jenny se volvió hacia mí. ¿Cómo pudiste? ¿Tienes idea de lo que esto podría hacerle a mi negocio? Yo no te expuse, dije con calma. Tú te expusiste a ti misma cuando grabaste ese mensaje de voz. Cuando llamaste a mi posible empleador para sabotearme. Cuando robaste mi trabajo hace años y construiste tu reputación sobre él. Construí mi negocio a base de trabajo duro, espetó. Sí, usé algunos de tus conceptos, pero yo fui quien los ejecutó. Yo fui quien asumió los riesgos. Tú estabas, jugando a ser diseñadora, en Chicago mientras yo construía algo real aquí. Y eso justificaba sabotear mi carrera, llamar a mi jefe en Chicago, asegurarte de que me despidieran. Mamá jadeó. Jenna, no lo dices. El silencio de Jenny fue una confirmación suficiente. Papá se levantó, paseándose. Todos estos años, pensamos que ustedes dos simplemente eran naturalmente competitivas. Nunca imaginamos. Miró a mamá. ¿Y tú sabías esto? La ayudaste a socavar a tu propia hija.
Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Solo quería lo mejor para ambas. Jenny se sentía tan amenazada por el talento de Anitra. Pensé que si Anitra encontraba un camino diferente, algo menos competitivo con su hermana, ambas podrían ser felices. Así que decidiste cuál debía ser mi camino, dije en voz baja, sin mi opinión. Sin respetar mis elecciones o mis habilidades. La verdad flotaba en el aire, décadas de dinámica familiar de repente expuestas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jenny finalmente, su voz pequeña. ¿Me vas a denunciar a la junta inmobiliaria? Contarles a todos mis clientes. Negu con la cabeza. No estoy interesada en destruirte, Jenny. Solo quiero vivir mi vida y seguir mi carrera sin interferencias. El informe anónimo sobre tus prácticas de divulgación se hizo porque los clientes merecen transparencia, no para herirte personalmente. Su cabeza se levantó. Eso fuiste tú. La comisión me está investigando por tu culpa. La comisión te está investigando por tus acciones, corregí. Así como tu situación actual es el resultado de tus elecciones, no de mi respuesta a ellas. Me puse de pie, recogiendo mis cosas. Tengo trabajo que terminar hoy. He reservado un apartamento a partir de la próxima semana. Pasaré por casa mañana para recoger el resto de mis cosas. Anitra, comenzó mamá, extendiendo la mano hacia mí. Por favor, ¿no podemos hablar de esto? Somos familia. Lo retire suavemente la mano. Sí, lo somos. Y por eso duele tanto. Se supone que la familia debe apoyarse mutuamente, no sabotearse. Necesito tiempo y espacio para averiguar qué tipo de relación puedo tener contigo en el futuro. Mientras los llevaba a la recepción, papá se quedó un poco rezagado. No tenía idea, dijo, su voz áspera por la emoción. Lo siento mucho, Anitra. Debí haber visto lo que estaba pasando. No es del todo tu culpa, respondí. Se esforzaron por mantenerte en la oscuridad. Aún así, negó con la cabeza. Estoy orgulloso de ti. No solo por este trabajo, sino por cómo manejaste esto. Podrías haber buscado venganza, pero elegiste un camino diferente. Sus palabras fueron una bomba para la herida aún abierta de la traición. Gracias, papá. Significa mucho. Cuando se fueron, Jenny me miró de reojo, su expresión indescifrable. Por un breve momento, pensé que vi arrepentimiento en sus ojos. Luego se dio la vuelta, siguiendo a nuestros padres fuera del edificio que albergaba mi nuevo comienzo. Regresé a mi escritorio, emocionalmente agotada, pero extrañamente en paz. La confrontación que temía había terminado. La verdad había salido a la luz. Lo que venía después sería desafiante. Pero por primera vez en años, sentía que estaba pisando tierra firme, construyendo mi vida en mis propios términos. 6 meses después de aquella crucial confrontación, me encontraba junto a las ventanas de mi oficina, observando las hojas de otoño bailar por el estacionamiento. Habían cambiado muchas cosas. Mi ascenso a directora de diseño se había concretado la semana pasada, tras el éxito sin precedentes del proyecto Meridian Eco Community. Mi apartamento, pequeño pero elegante, ahora se sentía como un hogar, decorado con piezas que reflejaban mi estilo, libre de cualquier expectativa familiar. Los cambios más profundos, sin embargo, fueron internos. El camino de la traición a la reconstrucción me había transformado de maneras que nunca anticipé. Inmediatamente después, experimenté un tsunami de emociones. Una rabia que me hacía gritar contra las almohadas. Un duelo que me asaltaba. Una ansiedad paralizante por volver a confiar en alguien. Durante 3 semanas, me volqué en el trabajo, cayendo en un sueño agotado por las noches. Fue Maya quien finalmente intervino, apareciendo en mi apartamento con comida para llevar. «No estás bien», dijo simplemente. Y fingir que sí, no ayuda. Esa noche, finalmente me derrumbé, contándole todo a Maya. Su sugerencia de terapia fue amable pero firme. Algunas traiciones son demasiado grandes para procesarlas solo, dijo. Tenía razón. La Dra. Winters, una terapeuta especializada en trauma familiar, me ayudó a entender que lo que había experimentado no era solo una rivalidad entre hermanas que salió mal. Era un patrón sistemático de socavamiento y manipulación sutil que había moldeado mi autopercepción durante años. Tu éxito amenaza la narrativa familiar, explicó. Tu hermana como la triunfadora, tú como la soñadora. Tus padres permitieron esta dinámica porque era cómoda y familiar, no porque fuera cierta o saludable. Poco a poco, construí una nueva red de apoyo. Colegas se convirtieron en amigos. Me uní a una asociación de diseño local.
Comencé un pequeño proyecto paralelo de renovación de muebles para un refugio de mujeres, encontrando sanación y creando espacios hermosos para quienes reconstruían sus vidas. En cuanto a mi familia, esas relaciones evolucionaron de formas inesperadas. Papá fue el primero en contactar de manera significativa, pidiendo reunirse para tomar un café una semana después de la confrontación. Vino preparado con una carta que detallaba todas las veces que había visto brillar mi talento a lo largo de mi infancia, pero que no había logrado defenderme cuando importaba. Pensé que mantenerme neutral era lo correcto, explicó, con la voz quebrada. Nunca me di cuenta de que la neutralidad frente a un error es solo otra forma de daño. Nuestra relación se reconstruyó lentamente sobre una base de honestidad. Comenzó a visitar mi oficina, genuinamente interesado en mis proyectos. Cuando restauré una mesa de dibujo antigua, me ayudó a reforzar las uniones y a repintar la madera. Nuestras manos trabajaban juntas en su taller, como cuando yo era niña. Mamá fue una historia más complicada. Su reacción inicial había sido defensiva, insistiendo en que solo había querido mantener la paz. Con el tiempo, y probablemente influenciada por la perspectiva cambiada de papá, comenzó a reconocer el daño que su permisividad había causado. Nuestras conversaciones seguían siendo algo superficiales, pero al menos ya no estaban llenas de sutiles comparaciones con Jenny o minimizaciones de mis logros. Y Jenny fue la evolución más sorprendente de todas. La investigación de la Comisión Inmobiliaria sobre sus prácticas de divulgación había resultado en una suspensión de licencia de 3 meses y una capacitación ética obligatoria. Meridian Development Group había optado finalmente por otra agencia para su proyecto. Las consecuencias profesionales que había temido se habían materializado, aunque no por ninguna acción vengativa de mi parte. Había esperado ira, culpas, quizás incluso nuevos intentos de sabotaje. En cambio, unos 4 meses después de la confrontación, recibí un correo electrónico con un documento adjunto. El asunto decía simplemente, lo que debía haber dicho hace años. El adjunto era una carta formal que reconocía que su enfoque inmobiliario ecológico se había basado en mis conceptos originales. Había enviado copias a la Junta Estatal de Bienes Raíces, a la Asociación Empresarial Local que le había otorgado premios y a varias publicaciones de la industria. Al final del correo electrónico había una nota personal: esto no arregla lo que hice. Nada podría, pero es un comienzo. Cuando estés lista para hablar, yo estaré lista para escuchar. No fue una disculpa explícita, pero viniendo de Jenny, este reconocimiento público representó un cambio sísmico. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar. 2 semanas después, nos reunimos en un lugar neutral, una cafetería en el centro. La conversación fue incómoda, a trompicones, nada que ver con las interacciones pulcras de nuestro pasado. Jenny se veía diferente, menos perfecta, más auténticamente presente. Tyler se fue, dijo bruscamente después de que hubimos intercambiado incómodas formalidades. Dijo que ya no sabía quién era yo. Llevó a los niños a casa de sus padres por un tiempo. Lo siento, dije, y lo dije en serio. A pesar de todo, nunca quise que sus hijos sufrieran. Ella negó con la cabeza. No lo sientas. Me obligó a mirarme a mí misma. ¿De verdad? Mirar en qué me había convertido, en lo que te había hecho. Se encontró con mis ojos directamente. Te tenía miedo, Anitra. Siempre. Tu talento, tu autenticidad, todo parecía natural en ti. Nada fue natural, la corregí. Trabajé increíblemente duro. Simplemente nunca lo viste porque estabas demasiado ocupada tratando de asegurarte de que no te eclipsara. Ella asintió, aceptando la dura verdad. Lo sé ahora. He estado hablando con alguien, con una terapeuta, tratando de entender por qué me sentía tan amenazada por tu éxito que activamente intenté evitarlo. Hablamos durante casi 3 horas ese día, despojando capas de nuestra historia compartida, examinando la competencia que había definido nuestra relación desde la infancia. No hubo reconciliaciones mágicas ni abrazos emotivos, solo 2 adultos comenzando el largo y difícil proceso de reconstruir algo que había estado roto desde que tenemos memoria. La terapia familiar siguió con los 4 sentados incómodamente en la consulta de la doctora Winter, aprendiendo a comunicarse sin los patrones destructivos del pasado. El progreso no fue lineal, con avances seguidos de retrocesos, momentos de conexión interrumpidos por el resurgimiento de viejos resentimientos. Pero lentamente, de forma gradual, comenzamos a forjar nuevas relaciones basadas en quienes éramos en realidad en lugar de los roles que nos habían asignado. Hoy, mientras me preparo para una cena familiar, nuestro intento mensual de reconstruir las conexiones, no siento ni el miedo de nuestras primeras reuniones posconfrontación, ni la ingenua esperanza de una resolución perfecta. En cambio,
Siento una aceptación arraigada de nuestra realidad imperfecta y compleja y el trabajo continuo que requiere. La lección más profunda de estos 6 meses no fue sobre la dinámica familiar o la validación profesional, aunque fueron significativas. Fue sobre el poder silencioso de mantener tu verdad sin ser consumida por la amargura o el deseo de venganza. La justicia no vino de asegurar que Jenny sufriera consecuencias iguales al dolor que me había causado. Vino de liberarme de la narrativa que me había limitado, de recuperar mi talento y mi valía sin importar los intentos de los demás por minimizarlos. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de papá: «Estamos en camino. Llevando el vino que te gustó la última vez». Sonreí, recogiendo mis llaves y mi bolso. El futuro seguía siendo incierto. Nuestras relaciones familiares progresaban en lugar de resolverse limpiamente. Pero ahora me movía por el mundo de manera diferente, segura de mis límites, clara en mi valía, libre de la necesidad de validación externa. El mensaje de voz que había destrozado mi mundo también había sido, paradójicamente, el catalizador para construir un yo más verdadero y más fuerte. No porque la traición te haga más fuerte. Eso es una narrativa demasiado simple. Sino porque enfrentar la realidad, por dolorosa que sea, abre posibilidades que la negación nunca podría. Si alguna vez has descubierto que alguien cercano a ti no era quien pensabas, si estás lidiando con una traición familiar, sabe que la sanación no es lineal. Y ciertamente no se trata de fingir que el daño nunca sucedió. Se trata de construir una vida donde seas valorado por quien realmente eres. Ya sea que eso incluya a las personas que te lastimaron o no. Eso no es solo sobrevivir a la traición. Es trascenderla. Mientras me adormecía, sentí gratitud. No por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado. A mí misma, mi voz, mis límites, mi valía. La carpeta roja lo había cambiado todo, y no lo cambiaría por nada. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia que se aprovecharon de tu generosidad? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Y si esto resonó contigo, gracias por escuchar mi historia. Y espero que ayude a alguien más a encontrar el valor para decir su verdad. Les deseo toda la fuerza para conocer su valía y el coraje para exigir el respeto que merecen.